esta ponencia busca hacer un llamado, una reflexión, a repensar justamente cómo se han tramitado y gestionado las experiencias de violencia política en Chile, justamente pensando como contrafactualmente en cómo se está empezando a tramitar, cómo se está empezando a gestionar este presente que en algún momento va a devenir en un pasado que no pasa, es decir, en un pasado tortuoso, violento y que probablemente va a poner a distintos actores en disputa por los significados que adquiere este momento, es decir, por los significados que adquiere la violencia política, la represión policial, no tanto en el contexto del estallido social, sino también en el propio contexto de pandemia, que es algo que por muchos actores ha sido olvidado dentro de la violencia política de octubre, es decir, durante octubre hubo mucho análisis respecto a la violencia policial, pero se nos ha olvidado un poco el foco de cómo los dispositivos policiales y militares han actuado durante el contexto de pandemia, y creo que en base a cómo se ha ido configurando el contexto actual, en base a lo que ha pasado las últimas semanas, propongo esta ponencia. Se enmarca una investigación en curso sobre la genealogía que han adquirido en el contexto nacional chileno los informes y comisiones de verdad que han buscado tramitar estos pasados de violencia política, en particular en el rol que han cumplido como dispositivos de veredicción y tecnologías de gobierno, que reflejan modos de gestión de la memoria, de producción de verdades oficiales y además de producción social de víctimas en el marco de lo que podríamos llamar una gubernamentalidad neoliberal. Este tema obviamente cobra mucha vigencia a partir de los hechos que han venido ocurriendo desde lo que podríamos denominar un largo octubre, es decir, un largo octubre que simboliza tanto la represión ejercida durante el estallido social y el contexto actual de confinamiento por pandemia. Entonces, cuando pensamos la violencia desplegada por el Estado chileno durante el estallido social de octubre, la que continúa y se ha acentuado durante la pandemia, es importante reflexionar sobre la fuerza que está cobrando durante estas últimas semanas, el rol que cumple la violencia policial y militar, la que hemos visto que se ha desplegado en poblaciones, en la zona sur del país contra el pueblo mapuche, así como en la aprobación y silencio que han mantenido las autoridades justamente ante todos estos hechos, el marcado sesgo de impunidad que está presente en todo este contexto. Somos testigos con espanto de policías atacando formas de organización popular para la subsistencia, las ollas comunes, de militares torturando y hostigando a personas en la vía pública, así como también de civiles desalojando municipalidades en toma con el silencio cómplice de autoridades. Somos testigos también de la ofensiva ultraderechista y de cómo desde algunos sectores se comienza a alimentar un imaginario conveniente de una guerra civil, como justamente esta idea de justificar un reordenamiento y control de una estasis. Todo esto anterior nos lleva ineludiblemente a mirar la historia de los últimos 50 años en el país, y como una señal de advertencia, nos llama a reflexionar de forma urgente sobre los modos en que están siendo y serán tramitadas y gestionadas las narrativas sobre el estallido social de octubre y la violencia política en tiempos de pandemia. Para ello, entonces, propongo una breve reflexión en torno a tres problemas o lazos problemáticos que están enlazados entre sí. El primero está relacionado con los regímenes de jurisdicción que se han instalado como modos de gestión del pasado reciente y sus secuelas, a través de los informes y comisiones de verdad que han contribuido, por una parte, a hegemonizar y tensionar ciertas narrativas, pero también a instalar ciertos procesos de subjetivación. El segundo, justamente derivado de lo anterior, el dilema en torno a cómo se ha gestionado el dolor y cómo se han producido socialmente víctimas a partir de estos procesos de hegemonización del pasado reciente, y finalmente las disputas identitarias que en ellas se anidan en clave de resistencia y de subjetivación. Tercero, el problema en torno a cómo los dos puntos anteriores relacionados con esta memoria del largo octubre, en particular en cómo a raíz de la instalación de narrativas canónicas sobre lo ocurrido, se activarán nuevos campos de batalla por los significados, no solo del contexto del estallido social y del confinamiento, sino de la democracia postdictatorial en sí, como armando este hilo conductor temporal. Al respecto cobran relevancia algunos atisbos y tentativas de narrativas oficiales que despiertan los fantasmas del etos transicional del consenso y la impunidad, y cómo desde ya podemos empezar a encontrar disputas por diversos actores por tensionar esta construcción de narrativas. En relación al primer punto, frente a los procesos de violencia política, guerra civil o autoritarismos que ha vivido el continente, en las últimas décadas se han instalado diversas estrategias que han buscado ponerle fin, marcar una clausura, abordando la experiencia vivida e intentando saldar cuentas con esos pasados justamente que no pasan. Bajo esa lógica,
a través del desarrollo de la justicia transicional, se han promocionado estrategias de reconciliación nacional, de reconciliación social y procesos de búsqueda de verdad, como una forma de afrontar estos legados. Las comisiones de verdad, para esto, se han establecido como el canon para investigar crímenes y establecer verdades públicas sobre lo ocurrido, promoviendo responsabilidades sociales, en algunos casos juicios penales contra perpetradores o responsables directos, así como también medidas de reparación y de compensación para las víctimas, así como también políticas de memoria para transmitir visiones particulares del pasado a las siguientes generaciones. En su operatoria, si bien las comisiones de verdad han contribuido a hacer frente a políticas de amnistía y olvido impuestas por algunos gobiernos, también han contribuido a instalar narrativas afines a ciertos momentos políticos, intentando establecer un punto de clausura con el pasado, como si con el hecho de comisionar una verdad, el pasado quedara inmediatamente cerrado. Por lo tanto, lejos de ser instancias neutrales, las tentativas por comisionar la verdad están enlazadas con procesos de construcción de verdades oficiales, propiciando marcos interpretativos donde las experiencias de dolor adquieren diversos niveles de legitimidad y de estatus. En ese sentido, es imposible no pensar su inscripción dentro de ciertos regímenes de gobierno en la relación entre verdad-poder desarrollada en la obra de Michel Foucault. Tomando esto como punto de referencia, las comisiones de verdad se pueden entender como tecnologías inscritas en ciertos regímenes de verdad que construyen campos de saber particulares sobre la justicia y la reparación en cada contexto. Expresan itinerarios políticos, ritualizan prácticas bajo semánticas de reconciliación, de perdón y en algunos casos de amnistía. Todo esto se evidencia en las formas de registro del pasado reciente, en la producción de tipologías de víctimas reconocidas y sus modos de reparación. De ahí que en el marco de una gubernamentalidad neoliberal tome forma un saber reparatorio que pone énfasis en la compensación económica por sobre la jurídico-penal y en modos de gestión del dolor bajo saberes especializados en la construcción y tipificación del malestar, como por ejemplo a través del abordaje particular que toma el trauma. En relación a la instalación de ciertas verdades, los procesos por comisionar la verdad establecen regímenes de memoria, donde se encuadran estas mismas, se agencian silencios y se promueven olvidos mediante usos del pasado oficializados. Así, se instalan verdades que pueden contarse públicamente y desplazan otras que son preferibles silenciar u olvidar. La forma en cómo son gestionados y tramitados estos pasados mediante tecnologías de producción de verdad promueven a su vez modos de producción de sujetos, pero también claves para entender su resistencia. Si bien estos pasados, la forma en que son gestionadas, producen formas ideales de víctima a través de regímenes de verdad sobre ellas, a través de su historia, de cómo se tramita su testimonio, también promueven identidades, pero a la vez van a desplazar otras que no califican como tales, a través de las comisiones de verdad, en la diferencia entre calificado o no calificado, o de las que sencillamente no es posible hablar porque dentro de estos marcos de verdad no es posible contar estas violencias. Estas instancias van a ser disputadas por distintas voces y experiencias, abriendo un campo de disputa por la verdad. De ese modo, el silencio se expresa como un acto de resistencia y olvido a una operación temporal que será constantemente tensionada al momento de explicar y dar cuenta de la experiencia vivida. Esto nos lleva al segundo punto de problematización de esta ponencia, relacionado con la producción social de víctimas, que a través de los informes y comisiones de verdad han instalado formas de identificación y administración de la vulnerabilidad y del riesgo. En la experiencia chilena, desde inicios de la década de los 90, las primeras dos comisiones de verdad, a través de sus informes, instalaron las categorías particular de detenido desaparecido y ejecutado político. Me refiero a la comisión RETIC y me refiero a la comisión de recalificación de víctimas, que funcionó en el año 1992 hasta 1996. Eh, Ambas comisiones se centraron en estas experiencias particulares de violencia política. Posteriormente, 14 años después de estas comisiones, se abre el diálogo para poder hablar de la tortura, de la presión política y la violencia político-sexual, las que van a ser comisionadas en dos instancias, la Comisión Valech 1 el 2003 y la Comisión Valech 2 el 2009. De ellas, por ejemplo, se excluyen experiencias como los allanamientos, los desplazamientos forzados, las detenciones por menos de 24 horas, las torturas y violencias ejercidas en centros que no fueron reconocidos por el Estado, es decir, centros urbanos o incluso centros rurales o espacios rurales. Asimismo, se excluyen actores como el pueblo mapuche y la comunidad LGTBIQ+, y se limitan temporalidades que excluyen manifestaciones continuas de represión. Cuando pensamos el común denominador entonces que tienen estas instancias por tramitar y gestionar la verdad, encontramos una modalidad de reparación que, si bien ha propuesto para algunos casos la judicialización de causas,
se ha concentrado más bien en la compensación económica y material, situando a la víctima como un sujeto restituido en su dimensión, perdón, económica y humana individualizada, como una vida que no es posible de vivirse, que solamente, perdón, es posible de vivirse en su inserción al sistema económico. En ese escenario, las víctimas compiten por su calificación para el acceso a beneficios como la reparación, o se encuentran atravesados por una definición que pone acento en su constitución como sujetos desde la lógica del capital humano. De hecho, pensando en la judicialización de estas causas, en la búsqueda de justicia, el Ministerio de Justicia chileno, a través del Programa de Derechos Humanos, ha sido el encargado de buscar responsabilidad jurídica, pero particularmente solo lo ha hecho en los casos de desaparición y ejecución. En el caso de la tortura, de la prisión política y la violencia político-sexual, las iniciativas judiciales están en manos de los sobrevivientes, quienes deben desembolsar de sus propios recursos la contratación de abogados o la búsqueda de justicia en todas estas dimensiones. Lo anterior genera campos de disputa en torno a la impunidad asociada a estos procesos, así como también en las formas de trabajo que han llevado estas comisiones, generando activismos y nuevas batallas por la verdad, donde confluyen diversos actores que tensionan la neutralidad en la conceptualización de víctimas y que muchos buscan escindirse de esta categoría y otros que buscan ser incluidos y reconocidos bajo estas instancias, dando cuenta así del dinamismo en el campo de acción de producción social de víctimas. Esta reflexión respecto a cómo se ha configurado el panorama de las víctimas y de las comisiones de verdad nos lleva al tercer punto a abordar relacionado con octubre. A raíz de la trayectoria particular que han asumido los modos de gestión de la experiencia de violencia política, cabe preguntarse cuáles van a ser los regímenes de veredicción que se van a instalar para hablar de la violencia durante el largo octubre, y qué regímenes y formas aptas de recordar se van a establecer como un canon para una nueva, o podríamos hablar clásica ya, forma de gobierno, y de qué manera los fantasmas de la experiencia, la gestión de cómo figurado en el Chile postdictatorial, se ciernen como una amenaza, como una advertencia sobre el contexto actual. La represión sistemática, vivida desde octubre, ha abierto el debate sobre el establecimiento de una comisión de verdad y reparación a las víctimas del estallido social. Paralelamente, como una forma de abordar la mutilación ocular realizada por la policía de manera sistemática, el gobierno creó un programa de reparación ocular para víctimas, como uno de los primeros atisbos. Sobre ambos eventos, las formas de tramitar y gestionar el pasado se hacen presentes, estableciendo un puente entre las experiencias de la dictadura y democracia y los modos en que han sido gestionadas. La falta de disposición del Estado de investigar la represión realizada por militares, policiales y por grupos de ultraderecha desde octubre del 2019 ha hecho aparecer propuestas e iniciativas por conocer la verdad de los hechos e indicar responsables, instalando a las víctimas y su forma de identificación como centro del debate. Para ello, en paralelo al acuerdo por la paz social realizado durante noviembre, han surgido propuestas como la de realizar una comisión de verdad bicameral, compuesta por diputados, senadores y personalidades de la sociedad civil. Este ejemplo instala en el centro del debate el carácter que asumiría una comisión presidida justamente por los mismos parlamentarios que formaron parte de una tentativa de amnistía a espaldas de la ciudadanía. Como recordarán, el acuerdo por la paz fue realizado a espaldas de la ciudadanía, fue comunicado a largas horas de la noche, lo cual da a entender mucho cuál ha sido la forma en la que se ha configurado esta trama. Al respecto, justamente, surge el interrogante respecto a qué narrativas buscan hegemonizar estos ejemplos, o de cuáles están dando cuenta. ¿Qué criterios de selección, por ejemplo, cuando se piensa en una comisión de verdad, estas características se realizaría? ¿Qué forma de calificación, de tipificación de víctimas? ¿Qué voces serán las incluidas? ¿Cuáles serían las válidas y cuáles van a ser excluidas? En suma, todo esto nos hace pensar cuáles van a ser las memorias oficiales sobre el largo octubre que se van a enmarcar. Tenemos también como ejemplo los informes alternativos que han realizado distintas organizaciones, desde Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso el Instituto Nacional de Derechos Humanos, así como todas otras instancias, las cuales desde ya están proponiendo narrativas que van a formar parte de este campo de disputas por esta memoria. Por su parte, la experiencia de las víctimas de trauma ocular y la demanda ante la nula respuesta entregada por el programa de reparación abren campos de tensión respecto a las formas prematuras que asume esta gestión de la reparación, y cómo esto abre puentes con la experiencia reciente a partir de la espera y el despojo al cual las víctimas de la dictadura cívico-militar, por ejemplo, y la democracia han sido constantemente expuestos. De la misma forma, la situación de las y
y los miles de presas y presos políticas, en su mayoría jóvenes y menores de edad, a los cuales el Estado ha negado sistemáticamente el cambio de medidas cautelares, a quienes se ha olvidado en la propuesta legislativa, también abren un diálogo con la experiencia concentracionaria vivida en la dictadura y también en democracia, y articulan nuevos campos de disputa por los significados que asume este momento particular. El llamado constante, por ejemplo, en redes sociales de distintas organizaciones, ha sido a no olvidar a nuestros presos políticos, dejando en evidencia el campo de resistencia que se articula. Finalmente, la omisión de las víctimas por parte del discurso del gobierno, la omisión del perdón, así como la constante alusión a un lenguaje bélico, eh, no son solo fruto de un personalismo presidencial encarnado en un sociópata, sino que son también producto de regímenes de jurisdicción que se han instalado históricamente y que permiten su uso como un arsenal por parte de la derecha chilena en este momento. La constante alusión a una semántica de guerra y la demostración del giro aún más autoritario que toma el gobierno hace aparecer justamente los fantasmas de un pasado que no pasa, este pasado de las víctimas de la dictadura, el de las víctimas silenciadas por la transición, y las del Estado democrático, la de los desaparecidos en democracia, y el de los excluidos en los procesos por comisionar la verdad y los modos en que ha sido gestionado este pasado. Ante ello, cuando pensamos la memoria, siempre tenemos que pensarla en clave de resistencia ante su embarcamiento oficial. De ahí que nazca la advertencia y la señal de advertencia ante cómo se configuran las narrativas respecto a este largo octubre chileno. Mencionar, ¿no? Ahí hay un trabajo, no sé si lo conoces, el trabajo de Oriana Bernasconi, que ella hace toda una red, va contando, ¿no? Como las tecnologías que se fueron configurando de una mirada más CTS, de cómo se fueron configurando las distintas tecnologías de la memoria en Chile, ¿no? Y de los organismos que actuaron en ese proceso, y cómo finalmente, bueno, hay obviamente la relevancia de la Vicaría, pero no solo la Vicaría, también de otras ONGs, ¿no? Que fueron los que fueron documentando la violencia de Estado y cómo fueron generando tecnologías, ¿no? De cómo llevar un registro, no sé, entonces me parece súper interesante. Y de hecho, Oriana, cuando partió todo esto del estallido, fue convocada junto con otras personas por distintas ONGs también para justamente generar registro de violencia, de la violencia de Estado, la violencia Sí, política del Estado. en el foro nomás. Sí, yo también participo de ese foro con Oriana. Ah, vale, Conozco su trabajo, sí. buenísimo. Sí, es muy interesante eso porque llama la atención justamente cómo parte de cómo se ha configurado una cultura de derechos humanos en Chile se activó rápidamente a partir de octubre. Por ejemplo, es muy interesante y bastante también al mismo tiempo ver cómo, por ejemplo, a partir de la articulación de estrategias alternativas ante estas tentativas de impunidad, inmediatamente, por ejemplo, las asistentes sociales que trabajaron durante la Vicaría de la Solidaridad se articularon y volvieron a ponerse, como a poner a disposición para tomar registro y asistencia tal como lo hicieron durante la dictadura. Así como también otras organizaciones se pusieron también en acción inmediatamente para intentar hacer catastros e intentar dimensionar toda la esfera de la violencia, justamente apuntando críticamente a que no podían volverse a cometer los errores y las formas de gobierno, por decirlo de alguna manera, que instalaron las comisiones de verdad y los informes en Chile. Bueno, lástima que eso no esté, al parecer no esté ocurriendo algo parecido en este minuto lo que está pasando en la Araucanía, ¿no? Pareciera ser que hay... No, bueno, en realidad, respecto al pueblo mapuche, bueno, desde las primeras comisiones de verdad ha existido un debate muy grande, por ejemplo, que se instaló desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a partir de la firma con los convenios de reconocimiento de los pueblos indígenas, de por qué las comisiones de verdad en Chile no se incluían no se incluía la experiencia particular de ellos. Y eso cobra mucha relevancia, sobre todo en cuando pensamos en las dimensiones de la violencia, es decir, cuando nosotros pensamos en cómo se instala la violencia sistemática contra el pueblo mapuche, la continuidad de esa violencia difiere totalmente de la que de la que experimentó la sociedad chilena. Por ejemplo, cuando uno entrevista o tiene la oportunidad de participar en comunidades mapuches, el ciclo de violencia durante el siglo XX es constante, es dinámico. La experiencia de ellos en ese sentido
es constante o para ciertos grupos rurales. La dictadura para ellos empezó en la década del 50, la década del 60, empezó en algunos lugares meses antes de la caída del gobierno de Salvador Allende. Entonces, esas temporalidades también muchas veces se quiebran y justamente estas tentativas por comisionar la verdad instalan narrativas hegemónicas que nos hace olvidar a otros actores. Por ejemplo, volviendo al tema del pueblo mapuche, han habido tentativas por intentar comisionar la verdad y por lo menos hasta ahora existe un informe paralelo que fue realizado con ayuda de la Unión Europea y el Instituto Nacional de Derechos Humanos y que ha buscado registrar de manera particular la experiencia de violencia mapuche, que me parece muy interesante. También el CODEPU, la Corporación de Derechos por el Pueblo, en algún minuto hizo un informe también relacionado con la experiencia de Tirúa, que también es bien particular. De hecho, una de las propuestas que se ha pensado más de algún minuto es que estas comisiones tienen que asumir, más que un carácter nacional, tienen que asumir un carácter local. Entonces, se podrían pensar en ese sentido como comisiones por ciertos sectores en particular donde la violencia ha cobrado dimensiones particulares que las tentativas institucionales por narrarlas no son capaces de dar cuenta. Obviamente, esta idea de estimar, de codificar bajo un registro que puede ser el del derecho, el de la justicia, el de la capitalización, el daño a la vida, ¿no? O sea, por ahí hay una fórmula muy difundida que señala que la violación de los derechos humanos no es sinónimo para nada de la violación de lo humano. O sea, esa herida, ese golpe, esa afección, siempre parece quedar en un registro de la singularidad que incluso el registro de la memoria, incluso el registro de la justicia parecen nunca alcanzar. Entonces queda algo siempre de un coeficiente de horror que no se consuma en la narración, que no se consuma incluso en ningún tipo de informe. Entonces ahí hay una cuestión que me parece que siempre retorna y que la memoria política de muchos de los pueblos de Latinoamérica y del mundo en general tienen esa deuda o esa pregunta permanente acerca de ese horror que no se puede volver a recomponer, que no se puede comunicar. Ahí hay un paso al otro punto. Que por lo tanto lo único que deriva o la posibilidad que se abre es la posibilidad cierta de trasladar el trauma de una comunidad a una cuestión individual, ¿verdad? Y que ha sido un poco la estrategia que me parece que han asumido de alguna manera todos los esfuerzos, todas las tentativas, dicen relación con la violencia política. O sea, se le quita ese sentido de politicidad en la medida en que la violencia se transforma en una cuestión de daños individuales. Y ahí, bueno, le hacemos un flaco, le hacemos un gran favor al, digamos, a la mirada liberal cuando transformamos esto en una cuestión de cómo lo puedo rentabilizar, cómo lo puedo reincorporar bajo la lógica del individuo, un individuo atomizado, un individuo autónomo, que no es capaz de componer o de hacer una esfera política, eh, y que por lo tanto, de aquí viene un poco la pregunta, o sea, eh, ¿será posible señalar algún tipo de vía, de mecanismo que pueda recuperar la dimensión política de estos acontecimientos? Y pensando un poco en lo que tú decías, ¿qué va a pasar con aquellos que sufrieron daño ocular durante octubre pasado? ¿Los vamos a recordar como un episodio eh, individual que le pasó a tal persona? ¿O vamos a ser capaces de transmitir el sentido político, comunitario, el sentido colectivo de esos sucesos? Por ahí va mis inquietudes. Bueno, yo quería agregar unas referencias brasileñas a un grupo que está trabajando, aún está trabajando en la Universidad Federal Fluminense, que es aquí cerca de Río, una ciudad del otro lado de la bahía, que es Niterói, que es el grupo, bueno, ahora ya muy ampliado,
que se llama Tortura Nunca Más, o Tortura Jamás. Tienes también trabajos muy interesantes y ahí creo que es muy importante para nosotros de distintos países que estamos así en esta periferia del mundo occidental. Sí, somos del mundo occidental, pero de una periferia, así como existen las periferias de la ciudad, estamos en la periferia del mundo. Entonces, muchas cosas sí funcionan distinto. Entonces, así como Chile, Brasil, Sudáfrica, también hay países ahí que tienen sus comisiones de la verdad, que son sin fin muy interesantes. Argentina, obviamente. Pero aquí en Brasil, yo imagino que mucho de ese desastre que tenemos actualmente en la política, bueno, que es así, vamos a decir así, estamos no solo viviendo un test de la democracia, lo que sostiene, lo que define en el límite una democracia, por medio de la propia democracia, pero también yo veo también así un test a las funciones que se venía atribuyendo al Estado durante todos esos últimos años, esas décadas, en el sentido de pensar que el Estado, bueno, no solo para gestionar la economía, la frontera, pero también entrar en unas cuestiones de derechos humanos, preservación de pueblos originarios, eso todo que imaginamos y que ha sido el pequeño avance de la izquierda por ejemplo, en nuestro continente. Eso sería así interesante de ver cómo estamos retrocediendo en muchos aspectos. Así. Entonces, bueno, Brasil son muchos pueblos originarios, pero hay unos casos que no es propiamente un combate directo del Estado, pero mucho más una estrategia de sacar el Estado de donde el Estado ofrecía alguna forma de protección contra grupos muy diversos, como la minería clandestina. Y bueno, estamos volviendo en Brasil a una cosa muy comparable a lo que existió al inicio del proceso de colonización. Está un proceso de muerte por combate, por guerra biológica, o sea, grupos que están, así que ha sido preservado hasta los últimos años, recientemente están siendo expuestos a todo tipo de contacto con esos grupos de mineros clandestinos, que vienen muchos de ellos produciendo una situación de un contagio muy fuerte con esta población. Bueno, solo para concluir, mucha gente intenta entender lo que está pasando así con esa reunión de grupos tan bizarros en nuestra política. Pero sin duda, un grupo que creo que nos toma mucho la atención, que es la presencia de los militares. Hay ministerios como de la salud que son casi cuarteles del ejército, así enteros. Y bueno, ahí se pregunta mucho porque ahí están los milicos en la política. Y hay una versión muy fuerte que ellos acumulaban un descontentamiento con el rumbo de los gobiernos democráticos, especialmente todas esas comisiones por la verdad, porque quieren tocar en esos temas, porque quieren. Entonces yo creo que hay, al menos en Brasil, como espero que un malo espejo, algo que podemos nos prevenir en ese tiempo, pero muchos milicos declaran que pasaron a estar atentos a la política por lo que consideran una invasión demasiada de las comisiones. La verdad que, si ves, al final han sido muy tímidas en Brasil. Pero vamos a decir que mucho de la popularidad de Bolsonaro en grupos militares viene por su protesta contra grupos de derechos humanos, comisiones de la verdad y tal. Bueno, pero lo poco que se ha hecho acá
yo te indicaría eso, por ese grupo que Tortura Nunca Más o Tortura Jamás, que tiene un material súper interesante. Y creo que es necesario que juntemos todo ese material a ver en casos como de Chile, Argentina, Sudáfrica, pero también Bolivia, Uruguay, porque efectivamente tenemos una cosa que para mí es muy interesante lo que pasamos de forma en un tiempo reciente. Por ejemplo, así que en Estados Unidos empezó todas las protestas contra la muerte de George Floyd, eso tomó de una forma muy central las noticias en los diarios, en los teles, en los canales de tele, así de vinculados a noticias del mundo y tal. Y Chile, comparativamente, aunque el movimiento ha sido mucho más intenso, dramático, de larga duración, tuvo muy baja representación acá, así como lo que ocurrió en Ecuador, lo que ocurrió en Bolivia. Así es impresionante, así la simetría que tenemos ahí. Eso todo refuerza todo ese sentimiento. Sí, estamos en la periferia del mundo. Aquí las cosas no suenan tan importantes, aunque tengan una intensidad, una dramaticidad mucho más grande. Bueno, Luciano, muchas gracias. Un trabajo que me interesa mucho y muy a tono con, pues, con lo que presenté hace un tiempo y que vengo trabajando. Veo algunas similitudes y casualmente me parece un tema muy pertinente para lo que está pasando en Colombia, pues que creo que se han enterado de que están tratando de acabar con la Comisión de la Verdad, que es de pronto como el único escenario que está haciendo resistencia, aunque bueno, han pasado cosas importantes. Tuiyán fue el primero que me avisó que habían detenido a Uribe. No fue un colombiano, fue Tuiyán el primero que me avisó muy temprano pues de la detención domiciliaria de Uribe. Entonces eso es un hito, no sabemos qué va a pasar, pero claramente hay una resistencia con la Comisión de la Verdad y aquí hay una diferencia, solo como para ponerla en discusión, y es que la imputación no se da por la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad en Colombia ha asumido un papel ajeno a la imputación de cargos. El que imputa y el que recibe los testimonios, hablando del testimonio para determinar cuáles son crímenes y qué tipo de crímenes, es la Jurisdicción Especial para la Paz, la que llamamos la JEP. Entonces, en ese sentido, pues la comisión en cabeza de Francisco de Rú ha buscado tener un papel muy ajeno a establecer la verdad para la imputación. Entonces, bueno, yo soy académica, entonces me parece que puedo aportar desde ese escenario. Uno es que como que le acabo de enviar a Luciano un texto que se llama Una imposible memoria que no se olvida, del autor que hablé hace 3 semanas, que se llama Francisco Ortega, que es un historiador. Y él dice que hay que necesariamente como trabajar y problematizar los términos, ¿no? El término memoria, el término olvido, y lo enfatiza como, hace como una diferenciación muy interesante, por lo menos para los que trabajamos en este tema también de la salud mental, porque mientras, digamos, el olvido en el individuo desde el psicoanálisis y la psicología es como un traspasar el hecho violento o traumático, en el tema de la resistencia es precisamente no olvidar la propuesta, ¿no? Entonces, ahí hay una contradicción interesante que él va a problematizar en términos del psicoanálisis lacaniano, de precisamente lo traumático desde el psicoanálisis es esa memoria que no se puede olvidar. Y cuando se puede olvidar es precisamente cuando se resuelve, se llega a un término con ese evento y con esa construcción o esa marca. Hay una metáfora que él toma que a mí me ha servido e inclusive como para trabajarla en ciertos escenarios, que es la pizarra mágica de Freud, ¿no? Entonces él dice a nivel del sujeto, digamos, el trauma es esa como la pizarrita mágica que tenían los niños que rayaban y levantaban y borraban. Digamos que si no hay trauma, se levanta y quedan marquitas, pero pues digamos que se borra.
Si hay una situación traumática en el sujeto, queda un rayón que no se borra. O sea, se levanta y se levanta la pizarra y el rayón no se borra. Ese es el trauma en el sujeto, ¿no? Es una metáfora de Freud que se llama la pizarra mágica. Entonces, ahí hay, digamos, como dos vías distintas. En el sujeto, el no olvidar es precisamente evidencia del retorno de lo traumático, pero a nivel social e histórico, precisamente no olvidar es la resistencia. Entonces, creo que hay algo que se puede tensionar en una forma muy interesante en esa dimensión de lo individual y lo colectivo. Eh, yo creo que hay que, de verdad, a mí me intriga mucho como ya como zona, me conmueve el tema del sufrimiento, de cómo pensar, yo no sé si en modos de gestión del sufrimiento, si ese sería nuestro lugar, no me cuestiono con eso, o si más bien, pues cuál sería como la otra salida frente, pues, efectivamente, darle un lugar a ese sufrimiento, ¿no? Como un lugar, yo creo que un lugar central para mí sería poner de relieve el sufrimiento. No sé si modos de gestionar es lo que yo buscaría, estoy un poco dudosa de pensarlo como cómo intervenirlo, gestionarlo, porque creo que está nuestro sesgo, ¿no? De tener que hacer algo con eso, sino más bien como, más bien si lo podemos entender o lo podemos hacer visible de otra forma, no sé, bueno, ahí sería como una pregunta. Quizás, por ejemplo, en esto que hablan de los movimientos indígenas o de ciertas resistencias indígenas que no se ascriben a esta realidad, digamos, urbana, histórica y si podemos decir medio nacional, digo medio nacional porque es medio país, o menos de medio, ¿no? Pues como de estas comunidades que tienen otras formas, y sería el otro elemento que yo daría, como creo que la parte histórica tendría que ver con la forma en que, así como lo plantea Francisco Ortega, ¿no? Que es una propuesta y dice, lo histórico nos establece como dos tareas. Una, mirar cómo se está relacionando el presente con el pasado. Y eso se puede mirar en el individuo, en el sujeto, en los colectivos, cómo se están estableciendo hay unas relaciones muy particulares, historizadas entre el presente y el pasado, que creo que es también lo que le da potencia y valor a este tipo de estudios. Y la segunda, una forma de pensar cómo una sociedad o un colectivo recuerda, pero no para construir un hecho histórico, que creo que ahí es donde habría para mí de pronto una salida distinta, sino como un mecanismo que hace imposible el olvido, que sería como precisamente como poder afectar la impunidad. Ese sería el último punto que yo dejaría, que es un punto central en Colombia y es la función de estos espacios. Más allá de imputar, digamos, de intervenir como una entidad de justicia, es como, digamos, garantizar la no impunidad, pero no en la imputación de la jurisprudencia, sino en como en el olvido sería equivalente a como a hacer persistir la impunidad. Y ahí dejo. Un par de ideas y una experiencia. Mira, yo tuve, es muy cortito, tuve en Panguipulli la oportunidad de hacer clase, así como por pega, dentro del programa que tenía la UNIAC para ejecutar las platas de la beca Valech. Y en Panguipulli está familias de Neltume, imagínense. Entonces, había distintas personas, pero claro, el beneficio de reparatorio era igual para una mujer que había perdido 2 hijos, ¿sí? Como para una persona que había sido golpeada por carabineros. Entonces, bueno, ahí el tema de lo que se señalaba de esto individual, de esta capitalización, ¿cierto? Esta rentabilización, ¿cierto? Para efectos de, a través de un mecanismo económico, establecer esta reparación, entre paréntesis, individual, pero con una rentabilidad altísima, en este caso para la UNIAC, ¿ya? Entonces, es un gran negocio también, ha sido un gran negocio también para esta coordinación política, ¿cierto? Empresa, el tema de la reparación. Eso como un punto. Y lo otro que me surge, me hace bastante sentido, estas ideas de eso. Y hay que partir pensando de que el sufrimiento ya estaba gestionado del momento de producirlo, ¿sí? La tortura
¿sí? Pensó, ¿cierto?, de una manera estratégica el generar un sufrimiento que no sea olvidable, que la clave es que no sea olvidable y que sea transmisible, ¿sí? Por lo tanto, ya las propias comisiones, si fueran a trabajar de un punto de vista reparatorio integral, ¿cierto?, estos temas, y hacerlo y como construcción de verdad, ¿cierto?, para que nunca más y todo ese tipo de cosas, es mostrar, ¿sí?, es reconocer el sufrimiento desde la propia estrategia que se fue generada para producirlo, ¿sí? Porque es parte también de la verdad de quienes lo sufrieron. Pero eso no lo registra, ¿cierto? Eso no es registrado, no es procesado, no es parte de esta construcción de veredicción, ¿sí? En esta comisión de la verdad, ¿ya? Entonces, ahí yo lo pregunto, lo pongo ahí, digamos, en la discusión, ¿cómo sería posible un trabajo, un tratamiento, ¿cierto?, una manera de gestionar, de gerenciar, ¿cierto?, estos sufrimientos, pero por fuera de los derechos humanos? Los derechos humanos están anclados, ¿cierto?, al humanismo, que ya sabemos, por eso Foucault es tan crítico de ellos también, de los límites y posibilidades que generan. Entonces, ¿cómo pensar por fuera de los derechos humanos formas de trabajo y de organización, incluso a nivel local, ¿ya?, que podrían relevar estas dimensiones omitidas, ocultadas, silenciadas del sufrimiento de las víctimas? Yo conocí el trabajo de Luciano el año pasado y ha sido, desde que lo vi, ha sido muy interesante, muy desafiante para mí. Y quiero decir esto porque a veces uno no escucha estas cosas. Ha sido un trabajo muy desafiante para mí. Yo creo que las cosas que te quiero señalar tienen que ver con que es probable que a partir de tu trabajo, yo creo que tú puedas, o sea, a lo mejor se puede proponer una reflexión que modifica un poco los términos en que Foucault había planteado esta cuestión del régimen de veredicción. Yo siento que tú recoges esto, bueno, muchos de nosotros recogimos esta expresión régimen de veredicción, que está un poco sin desarrollar, está un poco ahí lanzada. Yo creo que en tu trabajo hay una serie de elementos que nos hacen avanzar a esta cuestión del régimen de veredicción hacia una concepción más desarrollada incluso que lo que estaba puesto en Foucault inicialmente. Y quiero mencionar algunos de esos elementos que me llaman la atención. En primer lugar, el régimen de veredicción aparece como una cuestión que no tiene que ver solo con algo que se ejerce desde el poder, ¿no? No son solo los marcos de condición de estatus de verdad o de construcción de consentimiento político para desarrollar ciertas acciones o cierta forma de gobierno, sino que ingresan también en él, por ejemplo, las formas de resistencia, las contranarrativas. Ingresan también estos artefactos teóricos, políticos, estéticos, que hacen un poco resistencia y subordinación frente a estas, podríamos decir, prácticas más generales o gubernamentales de manera descendente. Y eso es bastante interesante, aun cuando se puedan apropiar estos discursos de resistencia. Como dice Harold, ¿no? hizo alusión a la expresión nunca más, que fue uno de estos expresiones fetiches que en los 90, ¿no?, se ingresó en esta narrativa de la reparación. Pero hay que recordar que Para que nunca más en Chile era una canción que cantaba sobre lluvia por ahí desde el principio de la década de los 80, que la andaba cantando en peñas parroquiales y que formó parte de un imaginario de resistencia. Entonces hay una apropiación, ¿no?, de cuestiones, y esto también nos puede pasar, ¿no? Esto también nos puede pasar permanentemente. Entonces ahí hay una cosa que es interesante, ¿no? Pasa un poco con la expresión artística que hemos visto en la calle desplegada, en la Alameda, en el GAM, qué sé yo, y que se vio también en los 80, por lo menos, en la segunda mitad muy claramente, una serie de manifestaciones artísticas, de expresiones políticas, muy fuertemente, que terminan sedimentadas en el museo, ¿no?, como expresión de manual, como un objeto de estudio, algo con poca vida, ¿no?, como una cosa que... y eso nos puede pasar, ¿no?, esta enorme riqueza
estético-política, por ejemplo, que hoy día expresan las tesis, que hoy día expresan no solo las tesis, sino esto que pasó en el GAM, todo este proceso de monumentalización que ha pasado, ¿no?, en el sur de Chile, pero también en otras partes de Chile. Toda esta riqueza estético-política también se puede sedimentar en un objeto de museo. Entonces, es interesante porque tu trabajo yo creo que nos abre a una visión más dinámica del régimen de benedicción que muestra también su grieta. En un régimen de benedicción, pienso, ¿no?, a partir de tu trabajo, creo que no hay que pensar solamente aquellos estatus de condiciones de verdad que permiten gobernar, sino también las condiciones de resistencia, lo que se opone desde esa misma conflictividad de la verdad, ¿ya? De manera que la cuestión del régimen de benedicción aparece mucho más compleja. Y esto es muy evidente en el ámbito de desarrollo que tú planteas, porque aquí lo podemos discutir, ustedes me podrán decir si estoy equivocado en esto, pero mucho del trabajo de la cuestión de gubernamentalidad en Foucault aparece como un desplazamiento desde lo soberano y lo jurídico, ¿no? Desde lo soberano y lo jurídico hacia otra esfera, hacia la esfera de la administración, de la economía política, de la seguridad, un desplazamiento. Pero tu trabajo y otros trabajos también nos indican, bueno, lo que habían presentado Luz María, María Elena, el trabajo hoy día que tenemos respecto al tema de la Constitución en Chile, ¿no? ¿Cuáles son los principios constitucionales que permiten una gubernamentalidad? En fin, nos muestran que esta cuestión jurídica, la cuestión procedimental, si bien se modifica, hay modificaciones, se instalan unas formas técnicas, administrativas en esto no hay que sacarlo del ámbito de la gubernamentalidad, sino que hay que concederle una cuestión de transformación, ¿no? Perdona, he señalado temas muy teóricos, ¿no?, respecto de lo que hay en tu trabajo, pero a mí tu trabajo me parece muy desafiante en ese sentido. O sea, creo que permite tomar algunas insinuaciones que estaban en Foucault y repensarlas a la luz del neoliberalismo latinoamericano, que además le da unos tintes bien particulares. Eso. Igual tengo un montón de otras cosas, Luciano, en algún momento te puedo escribir, a ver si profundizamos algunas de ellas, que, como te digo, yo desde por ahí conocí tu trabajo a propósito del coloquio latinoamericano de biopolítica, un poquito antes del coloquio mismo, y me pareció muy desafiante de ese momento. Y también a propósito de esta idea del régimen de benedicción, pero yo también lo vincularía al marco de inteligibilidad, ¿ya? A la idea de marcos más de Butler también, pensando que el marco de los derechos humanos es un marco de inteligibilidad. Entonces, yo ahí te quería preguntar, bueno, comentar y preguntar también en términos de los límites de este marco de los derechos humanos. ¿Ya? Un marco que ha sido poco cuestionado además. Yo creo que hoy día hacer cualquier crítica a los derechos humanos es como, no sé, está tan instalado ya como la verdad, y pensando también en la genealogía de este enfoque, de este marco, ya que evidentemente fue uno de los grandes productos de la Guerra Fría y una forma también de expandir ya también el poder de ciertos sectores en la Guerra Fría. A propósito también de lo que hablabas de los mapuches, porque pareciera que estas medidas reparatorias y el marco de derechos humanos efectivamente está performando un sujeto que es considerado humano. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuáles son los límites de ese marco para en el fondo, mostrar o construir aquello que es lo humano? ¿Ya? Y por eso a mí me suena que efectivamente como que hay toda una conflictividad por ejemplo, con los mapuches, ¿ya? En términos que los mapuches también vienen a mostrar el límite del humano. ¿Ya? Pienso en la idea de Fanon, ¿ya? A propósito del racismo que se está hablando ahora, ¿ya? De que efectivamente la lógica de derechos humanos parte ya o reconoce a ciertos sujetos y es de ahí para arriba, podríamos decir, los que están sobre la línea del ser. Pero ¿qué pasa con todos estos sujetos ya que estructuralmente están pensados como bajo la línea del ser y que efectivamente este marco de derechos humanos no da cuenta? ¿Ya? Y en este ejercicio universalizante además, ¿ya? De que considera humanos con ciertas características, y además bajo esta idea, esta versión jurídica también de la vida, que yo creo que es lo más preocupante, ¿ya? O sea, que además niega su propia
actividad productiva en el fondo de sujeto. Entonces, no sé cómo tú lo ves, y respecto sobre todo a esta versión jurídica de lo que sería lo humano que se instala a partir de este enfoque, y bueno, y todas estas dimensiones políticas también que estos límites, ¿ya? Y también los ejercicios de exclusión del propio marco de derechos humanos. A partir por el orden de los comentarios y exposiciones. Respecto a cómo se capitalizan los derechos humanos, a la condición de singularidad que asume justamente su tratamiento, como nos decía Tuillán, hay un tema muy interesante respecto a cómo justamente esta violencia se rentabiliza, se capitaliza, se vuelve un valor de uso, un valor de cambio transable, y esto se puede evidenciar mucho en la forma en la que se han configurado los saberes reparatorios en la historia reciente. O sea, no lo pienso solo en Chile, lo pienso en particular sobre todo en el ámbito de las ciencias y saberes sí, es decir, la psicología, psiquiatría, psicoanálisis, en cómo se han configurado como campos especializados para la intervención, y cómo también a raíz de cómo se ha configurado jurídicamente el marco de construcción de los derechos humanos justamente asume cierta hegemonía, un relato en particular de cómo se configuran ciertos sujetos, de cómo se construye el sujeto del trauma, pero particularmente el sujeto de violencia política, que se va a diferenciar de otros elementos, y esto trayendo, por ejemplo, toda la experiencia y todo lo que en algún momento se rescató desde el pensamiento de Freud, del estrés postraumático, de la Primera Guerra en adelante, y cómo justamente esta idea de lo bélico, como desde una experiencia muy eurocéntrica, va a configurar saberes en distintas latitudes que van a construir un sujeto justamente con marco europeo. Quiero llevar esto porque me gustaría atencionar justamente también lo que decía Claudia finalmente, con cómo se han construido también de una lógica eurocéntrica y de una matriz liberal los derechos humanos. Entonces, como para responder a lo que postulaba Tuillán, de si existe una vía para comunicar grupalmente y transmitir el sentido colectivo, hay varios elementos. Cuando uno realiza una genealogía de cómo se ha construido la verdad a través de los informes y comisiones de verdad, es imposible no entenderlo en clave de resistencia. Es decir, es indispensable entender que siempre estos procesos por comisionar, por establecer un carácter canónico, que eso es lo interesante. O sea, es muy poco lo que los cuestionamos, lo que hemos sido capaces de cuestionarnos por qué los procesos de reparación política y por qué los procesos para saldar cuentas con el pasado se han constituido a través de un informe. ¿Por qué asumió ese carácter canónico? Es decir, esto parte con la experiencia argentina, con la experiencia del Nunca Más, por ejemplo, y a partir de eso se instala como un carácter canónico y se instala como un aprendizaje político que en distintos lugares se empieza a aplicar. Comienza en Bolivia, comienza en Argentina, después se traslada a Chile, a Perú, después también con redes transnacionales también lo podemos ver en Europa, justamente en Europa del Este, en Asia, en África. Entonces, es muy interesante cuando uno realiza este ejercicio genealógico en cómo se construye la verdad, también asumir cómo ese carácter canónico de un informe se asume dentro de un proceso. Justamente porque la verdad también, cuando nosotros hacemos una genealogía de cómo se construye la justicia transicional, asume una clave de impunidad que parece que tiene que sellarse bajo un contrato que es comisionado a través de un documento en particular. Y de ahí que asuma este carácter como casi ritualista el comisionar la verdad. Respecto a cómo se transmite el sentido colectivo justamente en esta clave de resistencia, bueno, los informes por sí solos no son capaces, es decir, siempre van acompañados de otra serie de estrategias, desde políticas de reparación, desde también una performance, desde donde se instala la reconciliación, la paz social, que son muchos de los elementos que buscan transmitir ideológicamente estos documentos justamente anclados en un régimen de veredicción. Por ejemplo, yo estoy convencido que esto está anclado en una clave de impunidad, pero que al mismo tiempo intenta romperla de una manera bastante compleja. El sentido colectivo ha sido cuestionado mucho también desde los psicólogos en algún minuto, desde la década de los 90 yo he visto que ha existido un constante cuestionamiento a cómo se ha abordado el trauma de manera individual y cómo, por ejemplo, desde las políticas públicas en Chile, jamás se asumió una dimensión colectiva del daño, jamás se asumió un registro temporal y comunitario quizás de cómo se experiencia, de cómo se vive, de cómo se resiste a la violencia política. Eso es muy interesante. Generalmente el sentido colectivo ha sido transmitido a través de otros intentos por comisionar la verdad que han sido alternativos, pero que han asumido el mismo carácter. Documentos, informes realizados por organizaciones de derechos humanos que siguieron funcionando después de dictadura. En ese sentido es interesante ese juego porque como una estrategia de gobierno, también
los gobiernos de la transición se apoderan de los discursos de los derechos humanos bajo un sentido en particular. Y eso significa que se apoderan también de profesionales, que eran los que trabajaban en ONGs o otro tipo de centros, y hegemonizan un relato en particular. Entonces también es interesante rastrear cómo este sentido colectivo ha sido resistido, cómo también ha sido absorbido, como en algún minuto también nos incitaba a pensar Adán. Entonces, el sentido colectivo se transmite desde muchos aspectos, primero, desde estos intentos por tensionar, desde el mismo campo de acción colectiva que podemos hablar que se ha generado en torno a los derechos humanos. De hecho, es particular. Primero, en Chile, ninguna comisión ha asumido el carácter de nunca más. Es paradojal eso. Los nombres que tienen las comisiones de verdad en Chile son nombres eclesiales, como que la única mediación en Chile es la Iglesia Católica. El nunca más justamente es un cliché tomado de la acumulación de la experiencia cultural de la izquierda chilena. Y el nunca más, cuando uno revisa los informes, no aparece. El nunca más aparece en Argentina y se instala culturalmente y se lleva a distintos lugares. Entonces es bien interesante tensionar eso también como narrativa. O sea, parece que la manera en cómo se han pensado las comisiones de verdad en Chile no es como una clausura a la violencia política, sino que se ha pensado como clausura de un momento político para dar paso a otro, como un momento de paz y amnistía. No quizás como en esa búsqueda por registrar la experiencia vivida, busca registrar de una manera bastante general lo que existe y aquello que se quiere contar y lo que no se quiere contar. O sea, por ejemplo, durante 10 años, 15 años en Chile no se hablaba de la tortura públicamente. Me refiero a los discursos oficiales, sino que fue la misma acumulación de experiencias, fue ese archipiélago completo de sujetos que habían experimentado la violencia política durante la dictadura la que llevó y que presionó a que los gobiernos se hicieran cargo de estos sujetos. Es decir, la misma experiencia, la misma pedagogía de la tortura, que en Chile tomó un caso muy particular, que fue dejar en despojo a cientos a cientos de sujetos, haciéndolo experimentar de distintas maneras formas de violencia, es la misma que presionó a que se incorporara y se iniciara un proceso por comisión a la verdad, pero al mismo tiempo de su clausura casi inmediata. Es decir, también esto es paradojal. En Chile existen 4 comisiones de verdad. 2 de ellas son procesos de recalificación porque justamente han habido tensiones a cómo se han instalado sus regímenes de jurisdicción. La comisión Rettig tuvo que armar una nueva comisión en el año 92 para volver a incorporar otras experiencias que se le habían pasado o que no habían podido ser registradas, lo cual nos hace pensar cuáles los caracteres secretos que tienen estas cláusulas, de cómo se triangula, de cómo se construye la información, que son elementos que no conocemos porque forman parte de los secretos de Estado. Por ejemplo, la Comisión Valech, nosotros sabemos muy poco cómo funcionó. Sabemos de la experiencia de los individuos, quizás más bien temas relacionados con la escucha, de por qué no fueron calificados, pero no sabemos las metodologías que ocuparon, no sabemos el tipo de profesionales que trabajaron, no sabemos cómo se seleccionó, no fue público, por ejemplo, el carácter de la metodología, como por ejemplo sucede en la Comisión Peruana. La Comisión Peruana tiene todos los borradores disponibles para que las personas puedan leerlos. Y eso es muy interesante porque están, por ejemplo, todos los temas tachados de aquello que consideraban como un concepto erróneo, que no tenía que ocuparse. En cambio, en Chile no. Asumen un carácter monolítico, un carácter canónico, dentro del cual el sentido colectivo justamente no está desarrollado. Entonces, diríamos más bien que lo colectivo viene desarrollado desde la propia acumulación de experiencias que genera el activismo por derechos humanos. Y esto tomando justamente como la dimensión de lo que nos hablaba María Elena, de la resistencia, del dinamismo, cómo pensamos la memoria del olvido, esto se deposita a través de distintos mecanismos, es decir, desde cómo se han configurado las conmemoraciones en Chile, por ejemplo, de cómo se han instalado ciertos rituales, de cómo se disputan monumentos físicamente en el espacio físico, desde cómo se quiebran monumentos, cómo se instalan otros, por ejemplo, y en particular, por ejemplo, de cómo existen otros espacios como donde se puede experimentar la clave colectiva. El dilema de eso es cómo podemos hacer una traducción que permita dar cuenta de la pluralidad de la experiencia. Yo creo que es muy difícil poder hablar de eso. Creo que podemos hablar de que pueden existir comisiones paralelas, pero dentro de un carácter más situal, más local. Ahora, yo no sé si el formato canónico que asumen las comisiones es el indicado. Lo que sí es importante es que las comisiones no asumen una pluralidad de voces, asumen pluralidades de voces de acuerdo al contexto político, de acuerdo a lo que se busca contar, de acuerdo a la experiencia que se quiere decir. Es cosa que, por ejemplo, interroguemos por qué en la comisión Rettig, por ejemplo, a pesar de que hay casos de desaparición de personas pertenecientes a la comunidad LGTBI, nunca fueron incluidos como tales, a pesar de que existen los registros, por ejemplo. Solo por decir algo, para intencionar. Respecto a lo que decía Harold, respecto a cómo
a cómo se puede agenciar el sufrimiento fuera de los derechos humanos, me parece bastante interesante eso, tomando también lo que desarrollaba Claudia. Yo creo que para esto hay que pensar mucho cómo se ha instalado el discurso de los derechos humanos, y para eso tenemos que pensar cómo se ha construido históricamente una genealogía de la justicia transicional, como paradigma contemporáneo para asumir los procesos de paz y reconciliación. Solamente señalar que uno podría indicar como 3 grandes fases de cómo se ha configurado la justicia transicional para hacerse cargo de los conflictos políticos, es decir, desde un primer momento, por ejemplo, desde los juicios de Nuremberg respecto al holocausto nazi, esto se pensó siempre como un derecho individual dentro del cual no había una lógica de internacionalización, es decir, siempre se pensó como desde una lógica que tenía que asumir el propio Estado-Nación, y de ahí que, por ejemplo, la experiencia de Nuremberg venga a tensionar como qué crímenes qué crímenes tienen que públicamente tienen que públicamente interrogarse ya no desde la lógica del Estado-Nación, por ejemplo. Pero sin embargo mantiene esa dicotomía. Y es clave porque justamente la justicia asume esa dicotomía entre lo que va a ser la verdad, entre cómo se van a crear estas verdades jurídicas, pero inicialmente una paradoja es que todas han evitado el juzgamiento. Es decir, la clausura del pasado como justicia parece ser más bien como la instalación de una narrativa, una veredicción, pero que jurídicamente asume un estatuto distinto. Más bien dar cuenta de los abusos del pasado que de buscar a los culpables del pasado. De ahí que el avance sea tan mixto y sea tan plural. En la medida que van cambiando los actores políticos, podemos dar cuenta que la justicia transicional también se convierte en una metáfora, y una metáfora que siempre nos orienta al pasado, lo cual es particular. La justicia transicional jamás se hace cargo del presente. Me parece interesante que cuando pensamos la verdad jurídica, cuando pensamos cómo se construye esta relación con los derechos humanos, siempre se piensa en clave de pasado, porque el trauma asume un rol particular dentro de cómo se construye semánticamente los derechos humanos. Entonces, yo creo que es muy interesante cuando pensamos sobre todo en la veredicción y pensamos en cómo se disputan estos regímenes, e intentar no solo tensionar estos del pasado, sino que tenemos que pensarlo ya no como regímenes de construcción del pasado, sino como regímenes memoriales, es decir, como regímenes de construcción de memoria que se construyen en un presente, pero que están constantemente interpelando y relatando narrativas del pasado y dándoles un nuevo sentido, reconfigurando sus campos de acción, y con esto reconfigurando a los mismos sujetos y su experiencia vital. Respecto a los derechos humanos en esa línea, es importante ver que paradojalmente, como también lo ha dicho en algún minuto Didier Fassan, que ya lo hemos trabajado en 2 oportunidades con María Elena, y lo hemos visto en el caso colombiano, es particular cómo justamente cuando se instala, con la universalización de los derechos humanos, pareciera que se instala también su intervención, su capacidad interventiva, es decir, en cómo el uso de la semántica de los derechos humanos de un carácter más restrictivo, desde un carácter eurocéntrico, instala el derecho también para la intervención. O sea, es paradojal que justamente cuando se universaliza la justicia transicional, se universaliza el derecho humanitario, y eso parece que da el derecho de intervención. Es cosa de pensar cómo muchos conflictos a lo largo del mundo se justifican bajo la idea de la intervención humanitaria. Esto anclado en los derechos humanos, justamente, en sociedades que no son capaces de establecerse bajo ese discurso liberal, y que justamente es hegemonizado por ciertas construcciones políticas. Entonces, es interesante que cuando pensamos los derechos humanos en su limitación, tenemos que pensarlo en cómo se ha fusionado con el derecho de intervención. Es decir, donde sujetos quedan excluidos, donde experiencias no son transables, pero sí son capaces de ser intervenidas. Entonces, a mí me parece muy interesante, sobre todo tomando lo que decía Claudia respecto a cómo también se instalan estos marcos de inteligibilidad, y cómo también, dentro de lo peligroso y de lo cuestionable que es socialmente criticar los derechos humanos, no hemos sido capaces de avanzar en una construcción más plural, en una construcción que asuma otro tipo de realidades posibles. De ahí que sea interesante pensar cómo dentro del neoliberalismo se instalan los límites del derecho humano a partir de cómo esta figura está mutando más hacia la capacidad de intervención de ciertos agentes sobre otros, a partir de las verdades jurídicas y de saberes que son hegemonizados. En particular pienso en las formas de reparación. Por ejemplo, justamente para performar lo humano, es paradojal también cómo en clave de resistencia muchas personas decidieron no acudir a las comisiones de verdad porque justamente no querían ser tipificadas como víctimas. Es decir, por ejemplo, a partir de la comisión Walech, y esto es muy interesante, a partir de la experiencia de violencia política y de acción política que muchas personas siguieron realizando con el fin de la dictadura, muchas personas no quisieron asumir su carácter de víctima,
porque este carácter victimal no logra dar cuenta de su constitución como sujeto, de las decisiones que tomaron para poder, por ejemplo, actuar y para poder situarse en un espacio social. Entonces, es interesante también cómo cuando se instala esta jurisdicción sobre cómo se construyen sujetos para ser reparados, hay algunos que derechamente deciden no formar parte de ese pacto, como por decirlo de alguna manera. Entonces, como para ir cerrando y tomando lo que dijo Adán, es muy interesante que cuando nosotros pensamos este carácter dinámico de los regímenes de jurisdicción y de cómo se construye finalmente, cómo se van construyendo verdades, es imposible no pensarlo en torno a la resistencia y las batallas y cómo éstas se inscriben, son absorbidas, son dinamizadas justamente por el régimen político y cómo construyen también estrategias paralelas. Es decir, el campo de construcción de las memorias, el campo de construcción de verdad es un campo siempre en disputa y es un campo de batallas que constantemente se dinamiza a partir de distintos dispositivos. Entonces, de ahí esta urgencia de pensarlo desde esta manera. Coincido con María Elena que bueno, que yo también, bueno, venimos trabajando como en estas temáticas. Bueno, yo no he andado todavía tanto en el tema de la memoria, pero ahí como que pensar la memoria, digamos, también es intentar pensar, digamos, esos dos polos con que se viene trabajando actualmente, que uno es este polo que se ha adoptado desde los estudios de gubernamentalidad de Foucault, digamos, todo el tema de la regulación económica que ha sido denunciada por Foucault, y por el otro también las apuestas que tienen que ver con pensar, o sea, ¿qué es la política, no? Pensar sobre la política y las apuestas, por ejemplo, sobre disenso, sobre, bueno, un poco también como ranciar el tema de la subjetivación política, en fin, pero a mí me llama la atención bastante que una de las cuestiones que tú presentas es el tema del silencio. El tema del silencio, digamos, como opción de resistencia, que de hecho ahorita lo mencionaste otra vez, gente que mejor prefiere no hablar y cosa que ha pasado también acá en Colombia, algunas víctimas en este momento que quieren pues retirar la Justicia Especial para la Paz, han decidido retirar sus archivos y decir, bueno, es preferible no hablar, es preferible no hablar en este momento histórico. Por el carácter que ha tomado pues, en este momento la representación política en Colombia. Entonces, pero también yo vengo como la cuestión de ese pasado, que tú has dicho que no es pasado, la cuestión no es de pasado, sino una cuestión del presente. De alguna manera la memoria nos hace eso, nos hace como que repensar el presente. Pero cuando estamos hablando de silencio, pues no comprendo mucho el tema de la resistencia cuando hay silencio, ¿no? Porque básicamente es como quedarnos como aquellos que están sin voz, sin parte, y quedar ahí siempre como en ese lugar no visible. Entonces eso también conlleva a toda una problematización de la política. Y bueno, quiero traer también a colación un texto de María del Rosario Acosta que habla sobre el tema de la gramática de la escucha, porque, digamos, precisamente lo que permite la memoria o la que permite la voz es como la irrupción, ¿verdad? En un momento, y que esa irrupción en la historia, o sea, a través de esa verdad, puede ser incomprensible esa voz, esa escucha, o sea, es decir, carecemos de todas las funciones que puedan darle sentido a ciertos testimonios, a ciertas voces, es decir, y así también podría ser como un carácter del silencio, aquello que no escuchamos, aquello que es inaudible. Entonces, yo creo que ahí, digamos, en la categoría del silencio, en la categoría de esa voz que no es audible, también hay todo un tipo de problematización con respecto a lo que significa la memoria, sobre todo cuando estamos hablando por una apuesta del presente, no solamente es como una cuestión de quedarnos pues en el tema del pasado, sino como esto puede contribuir a muchos agenciamientos y a subjetivaciones políticas. Y también quiero traer o presentarle a ustedes, digamos, dar a conocer un texto de Marie Cuilleré. Es un texto que descubrí hace poco en realidad, que, bueno, se traduce del español como lo irreconciliable,
la historia crítica en los márgenes de la amnistía. Este texto de Marie Cuilleré me parece muy interesante porque ella aquí presenta una visión de la memoria como la memoria, una memoria en el sentido del disenso, o sea, una memoria que no está buscando como la reconciliación, porque yo creo que todas las justificaciones también que se han dado, digamos, en el tema, por ejemplo, de los acuerdos de paz, vamos a tener todos vamos a acordar algo en conjunto, vamos a acordar lo colectivo, lo común, y que está establecido como en esa idea de que, pero bueno, ella presenta la memoria precisamente como esa posibilidad de verdad que permite lo irreconciliable, digamos, o el disenso en la política, es decir, que va en contra, por ejemplo, de toda una identidad nacional, de una unidad política, de reconciliación continuada, y que permite pensar en algo plural, es decir, que puedan coexistir y puedan existir siempre la posibilidad del disenso o de la irreconciliación, sobre todo esa palabra me parece, ella la toma así muy pertinente, la irreconciliación en la política, y que yo creo que sería como otro tipo de apuesta o categoría para pensarnos también en este tema de la memoria, porque a veces creo que pienso, o sea, siento un poco que nos quedamos como, pero no, al utilizar como estas otras categorías de las propuestas de la política crítica que también se está produciendo en este momento, creo que también podremos pensar cómo observamos nosotros ese tema que tú hablas, precisamente del silencio, de esa memoria que tal vez no se tiene en cuenta, pero que en realidad nos va llevando a que existen otras voces, y que tenemos precisamente que estar de acuerdo con eso, ¿no? Bueno, no sé si de acuerdo o en desacuerdo, pero sí que es decir, que el desacuerdo es posible. Es un texto muy bello, ojalá yo se los puedo pasar, de Marie Cuilleré, bueno, que revisa toda una tradición también crítica, revisa Paul Ricoeur con el tema del perdón, revisa Habermas, y que creo que ella lo habla en un contexto, obviamente, del nazismo y todo, pero que a nosotros, sobre todo en nuestros países, que estamos en este tema de la justicia transicional y en el tema de la memoria, pues nos vendría bien, digamos, otros modos y otras maneras de pensar la resistencia. Y me encantó la propuesta, me encanta la propuesta que vienes planteando. Creo que si bien hay otros trabajos que pueden ir en la misma línea, la perspectiva que estás visualizando en términos de regímenes de verdad y esta visión que va de lo molar a lo más micro también, o sea, que trata de encontrar esa relación más particular también con lo cotidiano, se complementa y se articula muy de manera política. Eso yo creo que es muy destacable el trabajo que nos estás presentando, y se agradece mucho, de verdad, la calidad. Yo te quiero hacer una preguntita, así como, igual en relación como a la conclusión que tú sacas al final, ¿cachai? Del texto, que me parece potente, así como la vuelta del fantasma otra vez. Yo le había dado una vuelta a esto porque ya estaba como terriblemente chato de que la obstinada dictadura siempre nos acompañe, ¿no? Como una voz en off que está siempre en disputa en el campo de la verdad, de la mentira, del falseamiento, etc. Y tú dices en el final del texto, ¿cachai? La última frase que me quedó ahí: el deber de las memorias es siempre el de la resistencia en su enmarcamiento oficial. Aquí como que todos los comentarios han girado en torno de repente a dislocarse de la memoria oficial, a este viejo grito que hacía Benjamin sobre el tesoro, ¿no? El tesoro, el botín de guerra de la historia. Y te quería preguntar, ¿quiénes son las víctimas hoy? ¿Cachai? ¿Qué es lo que tú ves como el campo de la víctima? Me interesa mucho eso porque lo que veo en tu pega, así como en tu trabajo, es que, y que te lo planteaba Dan también, así como ese avance en la propuesta Foucaultiana,
permíteme la balsa, ¿ah? Permíteme un balseamiento, y de cierta forma estáis construyendo como, o como la manera en que estás visualizando, yo lo vería desde una perspectiva bien laturiana, así como eh, artefactos memóricos, artefactos de controversias con respecto a la verdad, eh, ciertos saberes, ¿no? Profesionalizados, bla, 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 ya tú sabes. Entonces, eh, ¿qué nivel performático tendríamos que esperar de parte de estos artefactos de verdad que se van a configurar nuevamente, ¿no? O sea, como, ¿cuáles son las relaciones de poder que tú ves que se van a abrir? Pucha, te voy a pedir un poco de mesianismo histórico, ya que estamos en Benjamin y en la memoria, bueno, y nos cuentes un poco también, para también darte voz a lo que tú vas visualizando respecto a este campo, ¿no? De disputa. Y por último, o sea, como para poner al sur presente con la bandera también, el, o sea, si bien esto como del racismo es una condición que se está debatiendo y se está discutiendo, es una condición estructural, o sea, como estructural, basal, histórica de la ocupación y del colonialismo. O sea, entonces, obviamente que también como lo estaba planteando Arthur, solo chiquitito, ¿ah? Perdón que me extienda un poquito con esto, pero esas víctimas, para darles un nivel ¿cómo llamarlo?, de una cierta de aprendizaje o inteligencia en la movilidad dentro del régimen de verdad. Eh, y ahí aparece nuevamente la turba, ¿cachai? O sea, como yo me puedo hacer el weón, me puedo hacer la víctima, me puedo hacer el silencioso cuando tengo que callar, cuando entiendo los códigos que están detrás de las operaciones de verdad. Y también voy a invocar el convenio 169 cuando corresponda, ¿cachai? O voy a tener un sueño, voy a tener un peuma que me dice que tengo que volver a mi revuelo. Entonces, hay operaciones y regímenes de verdad que son mucho más sofisticados, los sujetos obviamente a un nivel, vuelvo a decirlo, a un nivel molecular, son mucho más complejos también que cierta manera de interpretarlo en una visión molar, y eso requiere, desde mi perspectiva, y tal vez es mi colaboración o problematización, sería el concepto de equipamiento que desarrolla Guattari, ¿no? Que podría también ayudar en esta controversia. Son 4 comentarios, uno de contenido, uno metodológico, uno estratégico, y el último es una inquietud para Luciano. El tema de contenido tiene que ver, claro, a propósito de la figura de la víctima y su transversalidad en nuestra contemporaneidad, ¿no? Y en distintos ámbitos, distintos modos de su abordaje. Estoy pensando también en la presentación, claro, de María Elena Restrepo y Luz María Lozano también, ¿no? La experiencia colombiana. Pero víctima en relación, pienso en la senda, Fer, con relación al tema del migrante, el trabajo que nosotros desarrollamos en el Observatorio de Gobierno del Miedo en relación a la víctima, en relación al tema del delito. Eso, y avanzar en esas reflexiones respecto a esa figura me parece muy bien, y aquí en ese camino sí, lo continúa Luciano. Entonces el comentario de contenido ahí era que simplemente me llamaba a la reflexión, no sé, creo que ustedes ya lo han abordado, pero esa idea que produce el tema de las políticas de reparación como uno de los efectos, simplemente quería detenerme en esa dimensión también, siguiendo a la exposición previa de Luz María Lozano, esa racionalidad liberal que estaría operando detrás de las políticas de reparación, ¿no? Respecto y que tienen que ver con lo que acá se ha dicho, con lo que ha dicho Harold mismo también, ¿no? Esta rentabilización, todo esto que estáis tiene como efecto la idea, me parece a mí, me da a pensar, de que esa dimensión neoliberal de las políticas de reparación tiene como efecto que presenta a quienes acceden a los beneficios, lo somete a un régimen de competencia respecto de quienes no acceden a los beneficios estatales, ¿no? Entonces también ahí se explica también un poco cómo la ciudadanía recepciona muchas veces estas políticas de reparación,
de manera a veces un poco con distancia o directamente con rechazo. Entonces, como que eso me provocaba, que además como efecto provoca esa situación, pues si tiene un estado súper chico, y hay un par de beneficios para esto, entonces se genera esa situación de competencia en marco neoliberal. Lo segundo tiene que ver con, el segundo comentario, un comentario metodológico. Claro, la presentación de Luciano es súper buena. También comparto aquí lo que decía Adán hace un rato respecto de las categorías que como la extrema, ¿no? Por ejemplo, para el análisis de los regímenes de veredicción incorpora también estos otros actores, ¿no? Y otros lugares también de sus formaciones que son los espacios de resistencia. Bien. En ese sentido, a mí se me hacía claro, esa estrategia metodológica que nos proporciona, no sé, por análisis de los archivos, esta lógica de tratar de ubicar racionalidades dando vuelta ahí, a mí se me hacía como, no sé, visible la operación de veredicción del trabajo de las comisiones que se ven, que es lo que hace referencia a Luciano, de distintas comisiones, no sé, era como, me permitía el texto y la presentación de Luciano ver la escena de los tipos, de las tipas ahí creando las comisiones, siempre en un marco circunstancial, ¿no? La comisión de verdad, de informe rética del siglo XIX, para el caso chileno, se da en el marco de los procesos transitológicos, ¿no? Y toda esta literatura también que se está generando a nivel internacional y en Latinoamérica, sobre los procesos de transición y las experiencias previas. Estoy pensando en ese marco, pero no obstante, lo que permite el texto de Luciano es develar la instancia misma. Y aquí paso al tercer comentario, que es el comentario estratégico. Que esta metodología nos permite observar en el detalle de cómo se formulan las ideas, las ideaciones, de cómo entender, cómo se constituyen las categorías, te decía, los códigos, ¿no? Se hace visible el modo de operación. Entonces, ese comentario metodológico me lleva a un comentario, el penúltimo, tercero, es el comentario estratégico, de que en esa acción metodológica, teórica, investigativa, hay una acción una práctica de desactivación de esas lógicas que están operando. ¿Vale? Eso es lo que a mí, ¿qué es lo que permite no sé, el texto cuando podemos desmenuzar, desnudar, cómo se generan, entender que lo que direcciona las políticas de reparación y las comisiones de verdad, ¿no? Lo que vehiculiza son ciertos modos que se instalan, y eso de velarlo creo que es un acto estratégico de desactivación, y eso es lo que era el punto. El tema de lo que permite desactivar, y en ese sentido ya termino con lo último, eso me lleva de lo estratégico, llama a la actitud y una actitud política, ¿no? Porque si asumimos que nuestro trabajo teórico de investigación, al develar, en este caso particular de Luciano, develar los regímenes de verdad, los conceptos que anudan a esos regímenes de verdad, ¿no? Hay que ser capaces también que ahí hay un acto de resistencia, pues, y como eso es lo que quisiera como visibilizar o poner énfasis y insistir en eso, porque ahí yo digo, ¿cuándo se inicia la reparación? ¿Cuándo se inician los procesos de reparación? Como la pregunta a la izquierda, ¿cuándo comienza la revolución? ¿Cuándo se llega a la revolución? Este acto, la escritura, la difusión de esto, la problematización que genera, el impacto, que genera un trabajo de este tipo, no es ya un acto de reparación. No es esta instancia aquí de lo que vemos hoy día, una situación al menos hacia nosotros de tomar conciencia de la situación de las víctimas de la violencia del Estado, ¿no? En los casos que ha analizado Luciano, y que termina con el 18 de octubre. ¿No hay acaso acá una acción de mínimamente no es reparación? O quizás no lo es, bueno, pero si no lo es, yo incluso apuntaría que si entendamos que, les mismo pregunto, ¿cuándo comienza la revolución? ¿Cuándo comienza la reparación? ¿Cuando se instalan las comisiones o antes de esa reparación? Y ahí viene mi último punto, y que es la inquietud. ¿Es posible intervenir más directamente? Y estoy pensando en el 18 de octubre, por propósito del texto. ¿Es factible generar, participar del debate? ¿Es posible, factible desde la teoría incidir más nítidamente desde los instrumentos que nosotros tenemos, ¿no? Desde también, en ese sentido, disputar los regímenes de veredicción y entender que los procesos reparatorios son eso. No es un momento cuando se instala la comisión, porque entonces también desvestir al poder de esa magnificencia también, por lo que aquí se pone en tensión. O sea, entender que el proceso de reparación comienza cuando hay grupos de sujetos, de subjetividades, que organizadamente comienzan a problematizar y instalan el tema. Y eso es lo que estoy planteando yo, la posibilidad de nosotros, más firmemente a propósito del 18 de octubre, porque es lo que me provoca a mí el texto de Luciano también, no, es inaceptable que hayan miles de personas presas en Chile por el 18 de octubre de una huevada que incluso a nosotros nos cabe responsabilidad. Entonces yo pregunto una inquietud, ahora bien, hay 4.000 presos, no sé bien la complejidad. Lo que apunto es lo siguiente, y termino esto, la inquietud para Luciano. ¿Tú te parece que
Y si están de acuerdo algunos de los colegas acá, sobre todo los chilenos, que pudiésemos empujar, pero también con la ayuda de los latinoamericanos, porque estos podrían sacar una declaracióncita respecto a la situación de los presos de la protesta en particular. Esa es mi inquietud. ¿Será posible o es inviable? Porque sucede que hay 4.000 casos y ahí dentro de esos 4.000 casos hay efectivamente unos terroristas satánicos que eso hay que dejarlo en la cárcel. Y que eso es inviable que podamos hacer que los académicos puedan referirse a esta situación. Y termino con esto. Entonces, en esa declaración, a propósito del 18 de octubre, sí hace referencia a lo que se ha hablado acá, la Carta sobre presos de la protesta, y donde obviamente se hace referencia a las futuras comisiones de verdad ¿no? Las futuras comisiones de verdad y las futuras políticas de reparación. Eso era nomás, disculpa, el último punto de la inquietud. Y de verdad una inquietud la inquietud era como, ¿será posible, Luciano, que podamos hacer una propuesta al grupo y simplemente sacar una declaración y firmar adhesiones, con todo con calma, y posicionarnos respecto de los presos de la protesta? No el tema mapuche así indirectamente, porque diría que hay vastas manos dando vueltas ahí para desactivar lo que está pasando ahí. Pero los presos, los cabros, no podemos dejarlos. Han habido iniciativas, se han hecho, pero creo que una más no está, de más, está en pandemia, los cabros siguen presos, y son jóvenes, menores de edad y todo, mucha gente en eso. Disculpen. Yo creo que ahí hay una discusión bien interesante que no está muy saldada. Yo por lo menos estuve hace poco trabajando con la coordinadora 18 de octubre. Estuvimos ahí haciendo un trabajo de autoformación, ya sobre justamente discutiendo el tema de la cárcel, porque los grupos en relación a los presos de la revuelta también hay varias posiciones, no hay una posición única, ¿vale? Porque para algunos hay que hacer la distinción entre presos de la revuelta, presos políticos de la revuelta, y para otros es que todos los presos son presos políticos, ¿ya? De la cual yo por lo menos me sumo. Entonces ahí hay unas distinciones que se están haciendo y que son bien complejas, porque en el fondo unos apuntan a que hay que liberar a los presos bajo todo el tema el tema de los derechos humanos, bueno, toda la discusión que hay ahí, ya bajo la idea de preso político, pero por otro lado hay otra discusión que tiene que ver con la legitimidad de la cárcel en sí, o sea, con un discurso anticarcelario. Entonces, yo creo que es una interesante discusión que inclusive se podría invitar a la gente, más que hacer así como una declaración, quizás entrar y ver cuáles son las discusiones que se están dando, porque ahí no hay un tema, como les digo, que cause consenso, ¿ya? Está bien compleja o sea, en términos de posición política en relación al tema de la cárcel. Por un lado. Y por otro, Luciano, también estaba pensando, a propósito que tú hablabas de la temporalidad, ¿ya? Y que me parece que es bien interesante y también como para desheterosexualizar también los discursos, porque estaba pensando por ahí cómo se ha trabajado desde los estudios queer la idea de una temporalidad queer y la idea de una crononormatividad, ¿ya? Y me pasa también que el discurso de los derechos humanos y un poco también inclusive las dinámicas que se dan acá también están dentro de una lógica bien heterosexual en ese sentido, bien heteronormativa, ya en términos de que hay una forma de pensar el tiempo que tiene que ver con un discurso hegemónico, ya que no reconoce, por ejemplo, que durante el gobierno de Frei, anterior a la dictadura, hubo 2 matanzas que fueron muy importantes, ¿ya? Y que Frei aparece como uno de los presidentes más democráticos, ¿ya? Y que vive el desarrollismo con él. Entonces, que en general todos los presidentes, o sea, que la república está marcada también por una serie de genocidios o de intentos, ¿ya? O matanzas grandes, ¿ya? Pero que no caen dentro del registro de la verdad y reparación, ¿ya? Entonces yo creo que también es importante en el fondo cómo estamos pensando la temporalidad en los derechos humanos, porque como decías tú, pareciera que lo que se quiere marcar es en el fondo un momento, ¿ya? Y también, que lo que más me complica, un futuro, porque en torno a ese imaginario y a esa imaginación ya crononormativa, en el fondo, es lo que se quiere marcar hacia el futuro, ¿ya? Y hace que también queden fuera, bueno, todos los ejercicios de exclusión que eso significa, pero yo creo que igual es interesante darle una vuelta en torno a aquello, a propósito del Arthur decía, los locos. No solo los locos no fueron considerados sujetos, hemos sido las mujeres, los negros, los indígenas, o sea, aquí hay que preguntarse quiénes son considerados humanos, fue el hombre blanco occidental, ¿ya? Entonces, pero hay toda una temporalidad que en el fondo no está presente, creo yo, que no solo
en el dispositivo derechos humanos, y creo que también no está presente esa otra temporalidad en los posicionamientos críticos. Inclusive yo creo que Foucault, ¿ya? Que está marcando una temporalidad, como digo, que es una temporalidad hegemónica. Muy breve, solo quería decir que agradezco la invitación a este colectivo. Para mí ha sido muy ilustrativo. Agradezco la exposición de Luciano, que había pasado a leer muy rápidamente antes. Y simplemente contar que estoy en el equipo con Iván Pincheira, y lo que yo estoy trabajando, y no es una diferenciación, o sea, a mí no me preocupa tanto los otros aspectos de los derechos humanos, sino que lo que me preocupa centralmente a partir del 18 de octubre es el poder disuasivo que en este momento tiene los derechos humanos a través de su institucionalización para el movimiento social y eventualmente para el movimiento político. O sea, ahí hay lo que yo he ido viendo en el análisis de las noticias es que, bueno, lo que te puede tocar por participar en las manifestaciones son todas estas cosas atroces que nosotros después podemos reparar. Lo más claro ha sido precisamente el tema de las lesiones oculares, que son entre 300 a 400, ¿sí? Y de lo cual se ha dejado de hablar. Eso nomás, gracias. Primero, respecto a la problemática del silencio, yo soy partidario de que el silencio se piensa en clave de resistencia. El silencio nunca es la omisión de la palabra, sino que es la transmisión a través de otros espacios de la palabra. Es la toma de la palabra en otros espacios quizá no hegemónicos. Es decir, existe un concepto muy, muy interesante para analizar esto en el campo de la memoria, que es el concepto de memorias subterráneas. Es decir, las personas nunca dejan de contar su pasado, aprenden a narrarlo según los contextos y vinculan estrategias para narrar su experiencia de vida de acuerdo a ciertos contextos que le permiten, por ejemplo, la sobrevivencia, o que les permiten significar el espacio en el mundo a partir de cómo han experimentado la violencia, por ejemplo. Ahí existen distintos dispositivos como narrativos que ocupan. Entonces, el silencio nunca es la omisión completa de la palabra, sino que es, tal como esta metáfora de los subterráneos, nuevos canales a través de los cuales se transmite y después vuelve a emerger. Creo que la transición, el estallido tiene mucho de eso, como un tema como que podríamos evocar a lo telúrico, es decir, como que grandes narrativas que la democracia puso bajo la alfombra del olvido empezaron a emerger, y de ahí que para muchos sujetos que fueron víctimas de violencia política en dictadura y en democracia, el estallido también haya sido como un saldo de cuentas. Es decir, por ejemplo, yo veía muchas personas ya mayores, que como activistas de derechos humanos en dictadura, que decían que esta era la vuelta de cancha, era volver al 83, era volver a las grandes protestas populares, era como ahora sí tenemos que reivindicarlo. Entonces es re interesante cómo se empieza a configurar todo eso, pero también es interesante los peligros que asume esa narrativa también. Es decir, si bien se instalan en clave de resistencia, si bien es interesante pensar los silencios como también estrategias de resistencia que comienzan a volcarse en otros espacios, es interesante pensar esto desde la lógica de cómo también se comienzan a instalar cronológicamente temporalidades como ya hegemónicas. Es decir, esta idea de que el Acuerdo de Octubre nos vuelve a 1990 inmediatamente, que una comisión de verdad nos vincula de inmediato a la red, y que empiezan a emerger todos estos fantasmas respecto a las políticas de reparación, a la exclusión de los sujetos. Entonces a mí me parece muy interesante y peligroso también, porque vuelve a tomar el mismo espacio, como el mismo contrato político transicional se vuelve a posicionar acá como la clave para solucionar la violencia política. Entonces se asumen los mismos vectores de transmisión de memoria, se asumen los mismos discursos, las mismas omisiones, las mismas imposibilidades de renatarlo. Entonces a mí me parece que, vinculando esta idea de la táctica, de la estrategia, me parece muy interesante disputar justamente estas ideas normativas de una posible cronosofía, es decir, de repensar distintos regímenes de temporalidad y cómo se van vinculando y cómo se pueden disputar a través de ciertos informes. Creo que es re interesante cómo se va a comenzar a perfilar y cómo se está perfilando el campo de estudios de memoria respecto, por ejemplo, a la violencia y la disidencia sexual en el Chile democrático, que hay estudios que recién están apareciendo como ya fuertemente a publicar esto, aún en formatos académicos, pero probablemente ya pronto van a empezar a divulgarse de otra manera.
Entonces, a mí me parece muy interesante tomar eso. Eh, Tomando también lo que, lo que decía Dustin y la interrogación, me parece que va por ese lado, es decir, cuando pensamos el campo de la víctima se piensa como un campo en tensión, o sea, es re interesante justamente cuando se asumen esas temporalidades, cuáles son, cuál es la semántica victimal que asumen los sujetos, o sea, por ejemplo, en clave de resistencia, yo creo que, por ejemplo, eh, personas trans que, por ejemplo, intentaron ir a la Comisión Walech y que no fueron necesariamente calificadas por su condición, asumen una temporalidad distinta de violencia política que se arrastra quizás desde el origen mismo de su experiencia de vida. Es decir, para esas personas el hilo entre la dictadura, la transición y el estallido es un continuo de violencia que muchas veces no se puede dar. Hay artefactos de memoria, de hecho hay un autor, Michael Pollan, que habla de los vectores de memoria, es decir, nosotros podemos dejar como en un campo diseminado, como un campo de minas que nos permita ir de a poco instalando discursos que busquen, en el fondo, entrar y disputar estas grandes narrativas ante el peligro de hegemonizarlas, donde nuevamente vamos a ver que profesionales que están en el mundo de la sociedad civil van a ser capturados por los nuevos, por este gobierno o por el siguiente gobierno, y que van a hegemonizar narrativas y van a excluir un montón de experiencias. Ya lo vemos, por ejemplo, en el caso de los presos políticos que parecen estar fuera del debate político, por ejemplo, parecen estar fuera del debate de los derechos humanos, quedaron fuera. Y me parece que ahí también, justamente ahí, es donde hay que tensionar justamente esta característica que asumen los derechos humanos justamente en clave neoliberal y cómo configuran también espacios de dominio privilegiados para instalar ciertos regímenes de gubernamentalidad. Entonces me parece que acá, para intentar responderte, Dustin, es decir, acá para pensar la estrategia, yo estoy de acuerdo contigo en que hay que pensar en otra serie de dispositivos, hay que tensionar los dispositivos, hay que crear campos minados, hay que repensar nuestros anclajes, hay que repensar nuestros acuerdos políticos, de hecho, hay que repensar incluso cómo se configura, cómo las comisiones de verdad en el fondo forman parte de una tradición bastante antigua que tiene que ver con el contrato social y con cómo nosotros despojamos de lo político y cómo le otorgamos cierto estatus a otros sujetos que son capaces de darnos voz. De hecho, aquí siempre aparece como esta gran frase de Spivak de finalmente, bueno, ¿quién tiene la voz? ¿Quién habla por las víctimas? ¿Quién habla por el estallido? Entonces, a partir de eso me parece que estratégicamente hay que pensarlo ahí. Es decir, yo pensaría harto como para una transformación de los acuerdos comunes y del consenso. Me concentraría mucho en eso, como que en el fondo tensionemos esta naturaleza de cómo se asume el consenso y de cómo podemos empezar a disputarlo primero, entrando quizás por la temporalidad y por romper los regímenes temporales hegemónicos, pero al mismo tiempo instalar distintos campos de acción como para poder pensar performáticamente estas relaciones de poder. Creo que en eso hemos avanzado harto, creo que ahí la misma experiencia de movilización que tiene la sociedad chilena ha avanzado bastante en instalar de una manera que no ha sido académicamente muy bien, que no ha sido analizada, cómo se han instalado ciertos dispositivos. Respecto a lo que decía Iván, yo concuerdo en que hay que vehiculizar y hay que evidenciar estos engranajes de cómo se constituyen estos regímenes de jurisdicción y ponerlos como advertencia. A mí me parece muy interesante eso. Y me parece muy interesante pensar también y reflexionar respecto a cuándo se inicia la reparación. O sea, acá la reparación aparece como un acto mitológico bajo el cual se configura un nuevo régimen de verdad. Es decir, cuando el Estado se apropia de la narrativa de la violencia política, se instala como aquella fuerza capaz, o sea, vamos a pensar en relaciones de fuerza como pensando en Foucault, se instala como el indicado como el espacio indicado para dar reparación, lo cual tiene que ser tensionado. Nosotros sabemos que toda la reparación de las víctimas ha venido desde la sociedad civil, y de hecho el campo de los derechos humanos, el campo de la víctima se ha pensado desde la sociedad civil. Gracias a eso le debemos justamente esta disputa identitaria, en las cuales las personas no se piensan solo como víctimas, sino como resistentes o sobrevivientes. Y me parece muy interesante pensarlo desde ahí. Entonces, ¿cuándo se inicia una instancia de reparación? Bueno, nosotros podemos disputarlo, es decir, nosotros podríamos pensar que las instancias de reparación en Chile, si las pensábamos en clave histórica, podríamos decir que hemos estado constantemente en un tránsito hacia una democracia, en el fondo pensando en que Chile completo ha devenido en una constante transición que nunca ha sido efectiva, y dentro de la cual la reparación siempre aparece como una instancia. De hecho, es muy interesante mencionar eso desde las primeras comisiones de verdad en Chile, es decir, no tan solo las de la dictadura de Pinochet, sino pensar en la dictadura de Ibáñez, por ejemplo.
y cómo los primeros saberes psicológicos empezaron a instalarse ahí, y empezar a tensionar justamente cuáles son las voces de la reparación y a quiénes se les otorgan estas voces de la reparación. Y desde ahí me parece que deberíamos pensar justamente la forma de disputar estos regímenes y de disputar y de ver cómo poder incluir toda esta multiplicidad de experiencias, como por ejemplo incluir a la infancia. A mí un tema que llama mucho la atención, es decir, que dentro de las narrativas de la violencia de octubre hay un lugar trascendental que cumple la juventud y que cumple la infancia como incluso como una estrategia selectiva de la policía para seleccionar a los sujetos. Eso ninguna comisión lo ha abordado, la verdad. Y dentro de los regímenes de verdad, la infancia solamente se asume en un concepto adultocentrista y de hecho, bajo el paraguas de los derechos humanos, que es un paraguas adultocentrista. Entonces me parece interesante, junto con esas cronologías también, incluir la cronología de la infancia y comenzar a repensar estas verdades que tienen concesiones, como todo en este país, es decir, que se piensan como bajo esta idea de focalización de recursos, y creo que por ahí tenemos que empezar a pensar la resistencia y justamente esto como en clave de desactivación, es decir, evidenciar estas relaciones de fuerza, poner en exposición el engranaje para dar cuenta de los peligros en los cuales se cierne la estructura de nuestro presente y los horizontes de campo futuro posible.